Buenos días a todos. Titulé esta columna del día viernes como La hipocresía de la ayuda humanitaria. Desde hace tiempo se viene presionando a Israel para que su gobierno permita el paso de más y más y más camiones con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza y con, además de eso, un largo cese del fuego que dejaría el conflicto inconcluso, si no con una derrota de Israel. Mientras distintos sectores de un progresismo selectivo presionan sin cesar al Estado judío que luche una guerra que no buscó y no quería, se callan situaciones dramáticas, acorde a otros intereses que poco tienen que ver con lo humanitario. Veamos, por ejemplo, algunas situaciones. Biden y Blinken en Estados Unidos apoyan a Israel en su lucha contra el terrorismo del Hamas, pero a la vez hacen lo imposible para que Israel minimice la pérdida de vidas civiles como condición sine qua non para el avance israelí. Estados Unidos ha atacado numerosas veces el Yemen, la ciudad del Yemen de Sana, donde están los hutis, y no hemos visto hasta ahora ninguna preocupación por los civiles yemeníes muertos. Otro ejemplo más. El presidente Lula de Brasil vuelve y vuelve a insistir con que Israel comete el genocidio en Gaza y que una guerra no se hace contra mujeres y contra niños. Pareciera desconocer que no hay guerra en la que no mueran civiles y bien documentado está el mundo acerca de que desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, si no antes, no hay conflicto entre comillas perfecto donde no hayan muertos civiles. Si se hubiera cuidado tanto a los civiles alemanes, Hitler, si no fuera por un tema biológico, posiblemente todavía estaría en el poder. ¿Hay guerras sin muertos civiles? La verdad es que sería lo ideal. Pero el propio Lula se cayó la boca al cumplirse 2 años de la invasión, de la guerra de Putin contra Ucrania, que ya lleva más de 500.000 muertos entre ambos bandos, principalmente el bando ucraniano. Y es una guerra imperial, como pocas veces se ha visto en el siglo XXI. Otro ejemplo más. El diario argentino, Página 12, que responde al pensamiento kirchnerista, progresista, no menciona la muerte de miles de civiles ucranianos, como dijimos, pero sí puntillosamente cuántos civiles mueren en Gaza día a día, tomando como fuente la dudosa fuente, valga la redundancia, del Ministerio de Salud de Gaza, manejado por el Hamas islámico, que, como ya sabemos, es especialista el Hamas en victimización y en escudarse detrás de los civiles que dice proteger. Otro ejemplo más. La Unión Europea también se preocupa de los civiles gazatíes que mueren, pero no abrió las puertas de Europa a los refugiados palestinos. Sí abrió la puerta a los refugiados iraquíes, sirios, afganos, pakistaníes, de distintos conflictos, no palestinos. Otro ejemplo más. Ningún país árabe o musulmán le ha abierto las puertas a los refugiados palestinos de Gaza, ni siquiera temporalmente, transitoriamente. Egipto no solo no abre las puertas, sino que cierra y pone cada vez más muros y pone tanques de guerra para que por las dudas, Hasbe Shalom, no penetren 10, 20, 30 mil, 2.000 refugiados palestinos. Y Egipto tiene una frontera de 14 kilómetros de largo con el territorio de la Franja de Gaza, donde aunque sea temporalmente, unos cuantos miles de refugiados palestinos podrían encontrar refugio mientras Israel termina con el Hamas islámico. Pero no, Egipto no lo hace y no lo quiere hacer. Jordania, otro ejemplo más, tiene el 65% de su población palestina, pero se limita a tirar por paracaídas ayuda médica o ofrecer algún hospital ambulante, como ya lo hemos visto, y medicación, y otro tipo de insumos. ¿De abrir las puertas de Jordania? No, todavía está fresco septiembre de 1970. Qatar, mediadora, que contrata trabajadores de Asia, de Nepal, de Tailandia, de Sri Lanka,
no acepta refugiados palestinos. Qatar, el socio de los palestinos en Gaza. Por no hablar de Turquía, cuyo presidente es un fervoroso partidario del Hamas islámico. Arabia Saudita condiciona la normalización de relaciones con Israel a la creación de un Estado palestino, pero entre tanto eso pueda o no suceder, su país rico, gigante y despoblado no acepta refugiados palestinos. Realmente, antes de levantar un dedo acusador contra Israel, el progresismo occidental y el conservadurismo árabe islamista deberían dejar de lado ese doble estándar moral vergonzoso. Israel, contra toda lógica elemental, ya ha dejado pasar más de 13.000 camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que corresponden a cerca de 250.000 kilos de víveres y de todo tipo de insumos en general, en condiciones humanitarias que por supuesto sabemos que no alcanzan o no son suficientes. Convendría entonces puntualizar aquí algunas cosas más. Según un informe de inteligencia del Servicio de Inteligencia Militar israelí, casi el 40% de esas provisiones que Israel permite pasar van a parar a manos del Hamas. Son robadas por su enemigo artero, que ha hecho la masacre que ya todos conocemos. ¿Se le puede pedir a un Estado agredido salvajemente que abastezca a su agresor? ¿Alguien puede darme un ejemplo parecido a este? No creo que lo encuentre. No conozco yo, por lo menos, otros casos en el mundo. La población civil palestina en Gaza, que sufre la guerra que desató su terrorismo, es la que en el 2006 eligió a este gobierno del Hamas islámico para gobernarse. Entonces debe asumir sus propias responsabilidades. Es la que alabó y aplaudió cada ataque y cada atentado terrorista del Hamas contra Israel desde el año 2007 hasta nuestros días. Es la que vivó la masacre del 7 de octubre y parte de ella asoló a los kibutzim y a los moshavim una vez que pasó la plaga humanitaria salvaje del Hamas islámico destrozando vidas de mujeres, de hombres y de niños. Es la que educó a sus hijos en una generación de odio nazi hacia el Estado de Israel. Es la que esconde y escondió a secuestrados en sus propias casas. Por último, entonces, es hora de denunciar esta hipocresía cuyo único objetivo es deslegitimar la existencia de Israel y atarle las manos para que el Estado hebreo no triunfe en esta guerra, la más importante desde 1948. Gracias por todo y sigamos escuchando en este canal de noticias y en los canales de WhatsApp.